Estimados estudiantes, tengan buenos días, sean bienvenidos a la tutoría en línea 5 de tendencias curriculares en educación matemática. Quiero presentar la agenda a trabajar. El saludo, la presentación de la agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas o académicas en relación a las tareas, actividades pendientes o vigentes a la fecha. El sondeo de la lectura, que para esta tutoría en línea 5 está propuesta el material, el contenido del material, el contenido de la unidad número 5, que es la etnografía en matemáticas. Veamos, Claudia y Azael, ¿cómo les fue con la lectura de este material? ¿La realizamos toda o en qué porcentaje? Bueno, me pareció muy interesante, la verdad, lo de la etnomatemática. Sí, se puede decir que la hice completa, así que me parece que es un tema bastante interesante para tratarlo y bueno, el ensayo creo que va más o menos por lo mismo, así que sobre todo en la última parte donde se trata de ver este tema contextualizado a ESMATE, que hay un rotundo no ahí acerca de la etnomatemática, así que sí, me parece que va a estar interesante. Muy bien, Claudia y Azael. Personalmente también hice toda la lectura. Ahí como que había que poner un poco de cuidado cuando iba mencionando, recuerdo los países, lo que había por hacer y todo ello. Pero igual, como dice Claudia, es bastante interesante porque de entrada cuando se hizo la pregunta si ESMATE estaba contextualizado en este sentido, yo dije, me quedé pensando, pero después decían no y dije yo, qué feo porque debería, siendo un programa pues tan nuevo y Y nacional, lamentablemente no se, creado por sí, pues sí, los salvadoreños. ajá, y no se tomó en cuenta. Y es muy interesante porque creo de que en ese sentido, sí, quizás en nuestro país no hay mucha relevancia por las Muy cuestiones bien, indígenas y todo eso. muy bien, gracias por su comentario. Y yo mencionaba la etnografía en matemática porque eso es, ¿verdad? Es la etnomatemática, ¿verdad? Fusionando o contextualizando la etnografía en matemática es la etnomatemática. Muy interesante, estoy de acuerdo, muy interesante con la lectura de este material realmente. Pero antes de entrar al desarrollo de los contenidos, de los subcontenidos que están dentro de este contenido, quiero comentarles que el cierre del foro académico 1 es el 24 de mayo a las 11:59 pm. Eh, Veo y bueno, de hecho lo comenté en un comentario, en un mensaje, perdón, en un mensaje lo mencionaba, lo escribía, que había observado que han hecho las 3 participaciones, pero en algunos de ustedes les faltaba una, así que espero que se aseguren que antes del día de mañana, porque mañana se cierra este foro, si no han hecho las 2 participaciones, pues que se aseguren de haberlas realizado. Estar pendiente de la entrega de tareas, sus fechas. En la tutoría anterior les compartí la calendarización de las actividades pendientes, así que estar pendientes de la entrega, ¿verdad?, de estas tareas que aún faltan y también del parcial, ¿verdad?, final que tenemos en junio. También recordarles que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. Bueno, como realizaron la lectura, quiero preguntarles, ¿qué entienden en sus propias palabras de lo que es etnomatemática? ¿Qué es la etnomatemática? Para mí creo que la etnomática son todas aquellas como prácticas que se realizan en grupos eh, aislados, digamos, pero que como que crean su propia matemática y eso creo que es genial porque siempre se ha dado por el resto de las civilizaciones. Gracias. ¿Y Claudia?
creo que es contextualizar la matemática a la cultura o a la sociedad en la cual uno se encuentra. Es decir, que aunque la matemática es universal, es hacer de la matemática algo específico dentro de un país o dentro de un tipo de cultura. Ajá, muy bien, gracias. Fíjese que eso es lo que ustedes mencionan, pero cuando hablamos de cultura, dentro de una cultura, ¿a qué cultura nos referimos? A la cultura propia del grupo al que va a ser aplicada la matemática. O sea, a las tribus, a lo mero, a lo esencial de la cultura, ¿verdad? Como a los, por ejemplo, la matemática, ayer estuve en una cosa de los números mayas y entonces eso es parte de la cultura salvadoreña, incluso, lo digo, quizá me voy a adelantar un poco, pero por ejemplo, el tema que se da normalmente de los números mayas está basado en un contexto mexicano, no en un contexto salvadoreño. Entonces, hacer lo propio de la cultura salvadoreña creo yo que es hacer la matemática. Muy bien, gracias. Y cuando hablamos de cultura, se refiere solo a las culturas indígenas, porque usted me menciona los números mayas, Pues quizás no solo al indígena, porque la cultura es algo dinámico, no podemos decir que vamos a tener el mismo tipo de tradiciones o costumbres que tenían nuestros antepasados, pero sí el lenguaje y los símbolos es como propio del país. Pues, por ejemplo, el hecho de los símbolos patrios, todo eso es parte de la cultura salvadoreña. Muy bien, gracias. Gracias por su comentario. Fíjense que De Ambrosio hace referencia a la matemática practicada por grupos tales como agricultores, costureros, vendedores de frutas, médicos, constructores de viviendas, criadores de cerdos, comunidades matemáticas, comunidades indígenas y otros tantos que se identifican, en donde se identifican objetivos y tradiciones comunes. De hecho, fíjense que De Ambrosio reconoce o concibe a la cultura dentro de como él lo especifica acá, como la cultura es, digamos, lo construyen o lo forman grupo de personas que tienen, digamos, intereses comunes, rasgos comunes, y de acuerdo, fíjense que De Ambrosio extiende el concepto de, digamos, de cultura a los grupos que se forman dentro de una comunidad. Aún, fíjese, y cuando yo leía esto, pensaba en varios ejemplos de grupos donde ya específicamente haciendo matemática, utilizando matemática, es muy diferente aún dentro, por ejemplo, de la universidad. La Universidad de El Salvador está constituida por varias facultades. La matemática que se aprende, que se aplica en las diferentes matemáticas es diferente. ¿Y por qué? Porque está aplicada de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estudiantes o de los profesionales por el medio donde se desarrolla la matemática, donde es que se aplica. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de una cultura no solamente y quizás de una forma muy generalizada o extendida digamos, a un país o a una cultura entendida como indígenas, sino que también dentro de la sociedad y de la comunidad, digamos, una comunidad que ya labora, o de profesionales, digamos, una comunidad de profesionales, independientemente cual sea, digamos, su formación, pero hay una comunidad de profesionales que aplican matemáticas. Aún hay una matemática que utilizan, como menciona De Ambrosio, los vendedores, ellos ocupan una matemática. Y pasa lo siguiente, que son, y si usted se habrá dado cuenta, y creo que estaremos de acuerdo, y si usted ha observado
que si usted va a comprar, por ejemplo, al mercado o algún digamos, negocio, quien le vende le hace la cuenta. Es más fácil que usted se equivoque en la cuenta que hace que la persona. Y si usted tiene duda de que quizás se equivocó en el vuelto que le dio cuando usted pagó, y si usted revisa bien, rara vez se equivocan, pero ellos tienen una manera, cada uno tiene una manera muy diferente de hacer sus propios cálculos. Y pasa que son gente que quizás nunca fueron a la escuela y tienen una habilidad para realizar las operaciones como sumar, restar, por cuánto vuelto va a dar, calcular el total de lo que la persona le va a pagar. Entonces tienen una habilidad y fíjense, son personas que no fueron. Cada uno de ellos tiene su propia, por ejemplo, la costurera, el sastre, la costurera, aplican una matemática para tomar sus propias mediciones, calcular, por ejemplo, el albañil, que nunca fue quizás a una escuela, o el maestro de obra, aplica una matemática. Entonces, al hablar, y por ejemplo, todas estas personas dentro de un grupo, ellos aplican y practican una matemática diferente. Entonces, al hablar de cultura, hablamos de un grupo de personas que tienen, digamos, digamos, características comunes, intereses comunes, en cuanto a las actividades que desarrollan, y ellos aplican un tipo de matemática. Y entonces de Ambrosio extiende, digamos, ese concepto de cultura y se extiende a estos grupos, ¿verdad?, de personas que desarrollan algunas actividades en común. La etnomatemática, ya específicamente en este concepto, toma en cuenta procesos matemáticos propios, símbolos, jergas, metodologías y modelos de razonamiento practicados por sus miembros. Es lo que mencionaba hace un momento acerca de las personas que tienen negocios y venden. Ellos ocupan sus propios, digamos, mentalmente elaboran procesos. Entre ellos pueden entender, de acuerdo a su propio vocabulario, lenguaje que ellos tienen. También acá menciona de una manera mucho más general las metodologías y modelos de razonamiento practicados por sus miembros, aún dentro de una comunidad, ¿verdad?, digamos, de profesionales que han adquirido un grado de académico en cualquiera de los niveles, ya universitarios o de un estudio técnico. Tienen sus propios lenguajes para poder referirse a la matemática que ellos practican, utilizan. Bueno, entonces, ¿y quién dice? Desde el estudio etimológico de la palabra, de Ambrosio ha planteado, digamos, desglosa la palabra etnomatemática en relación a lo que significa como el ambiente natural, social, cultural e imaginario. Matema, entendido como explicar, aprender, conocer, lidiar. Y tica, los modos, que va a hacer referencia a los modos, estilos, artes y técnicas. Entonces, la unión de estas tres, digamos, palabras es lo que nos lleva a entender a la etnomatemática como ustedes lo expresan. Es la matemática que se aplica o que se utiliza dentro de un ambiente natural, social, cultural e imaginario. Y este ambiente donde se desarrolla o se utiliza la matemática determina la forma en cómo se aprende, cómo se conoce, cómo se lidia, como dice acá, y también entonces determina los modos, estilos, artes y técnicas para utilizar o aprender la matemática.
profesor de matemáticas e investigador en etnomatemáticas, y este es el mayor referente en cuanto a esta disciplina de la matemática, que es la etnomatemática, es Ubiratan de Ambrosio. Y él define la etnomatemática como la matemática que se practica entre grupos culturales identificables, tales como sociedades de tribus nacionales, grupos laborales, niños de ciertos rangos de edades, clases profesionales, entre otros. Fíjese qué tan extenso es este concepto que él tiene de la etnomatemática, porque no solamente incluye a las tribus nacionales, sino a todos aquellos grupos que se forman dentro de contextos particulares. Aún, fíjense, este concepto incluye hasta los niños de cierto rango de edades. Aún si lo vemos dentro de nuestras escuelas o los colegios, vemos que los niños dentro de sus propias edades, ellos practican una etnomatemática que corresponde a la madurez cognitiva que ellos tienen y que también hace referencia al lenguaje que ellos utilizan, y así ellos entienden los conceptos de matemática, los símbolos que aplican, y se dan a entender a través de este lenguaje que ellos utilizan. Entonces, a unos niños dentro de los estudiantes de forma general en ciertos rangos de edades, ellos practican una etnomatemática que los define por, o está determinado por la edad, puede ser, y por el grado, podría ser un ejemplo, ¿verdad? Cómo estos grupos se identifican. La etnomatemática nace de la imposibilidad de las matemáticas y la antropología de explicar las prácticas matemáticas de grupos sociales bien diferenciados, cada una por su lado. Entonces, podría ser que la dificultad o la imposibilidad, como lo menciona de Ambrosio, de poder integrar la matemática a diferentes grupos. Y aquí la etnomatemática tiene una de las, uno de los alcances que tiene es que a través de la etnomatemática es posible atender a la diversidad en cuanto a la enseñanza de esta disciplina. Entonces, esa es una de las ventajas o de los alcances que tiene el desarrollo de esta matemática dentro de estos grupos. Y entonces, Emmanuel Liscano, en su libro Imaginario Colectivo y Creación Matemática, concluye: hay tantas matemáticas como formas de pensar y de hablar, en las cuales los diferentes imaginarios sociales se expresan y se comprenden a ellos mismos. Esta es una idea central de la etnomatemática. Las matemáticas son una construcción social no extrañas de los contextos culturales, sociales, políticos, incluso religiosos. Los conocimientos son construidos en procesos fuertemente ligados a nuestras experiencias y personales y de grupo. Quiero detenerme acá y preguntar si hay algún comentario o duda respecto a esto que se está desarrollando. ¿O algún comentario? No, me parece muy interesante el punto de vista de este señor Ambrosio acerca de que no solamente es con respecto a la parte de la cultura indígena, sino que incluso menciona a los niños. Y creo yo de que eso es algo que quizás, que quizás en el caso de SMATE no lo toma en cuenta, pero creo que implícitamente los docentes dentro del aula lo hacen. Porque, por ejemplo, para poder
por decirle algo, cuando me toca a mí dar clase acá, me tengo que poner en sintonía con los muchachos. Darme cuenta de la música que les gusta, darme cuenta incluso del nuevo lenguaje que ellos desarrollan. A veces a mí me dicen, ¿y de dónde has sacado esa palabra? Por decirle algo, cuando yo molesto con ellos, chele, les digo, pero es porque ellos mismos me lo transmiten. Entonces, es como que en el fondo hay una especie de expresión de parte de los docentes que implícitamente estamos tomando en cuenta esta etnomatemática para poder dar a entender las matemáticas en un contexto diferente y no tan elevado, llamémoslo así. Una matemática, recuerdo que al principio veíamos todo lo del rigor matemático, la formalidad de la matemática, pero que también tiene que ser flexible para poderlo expresar con los estudiantes dentro de un contexto. Muy bien, gracias Claudia por su comentario. ¿Azael, algún comentario? Pues yo creo que también en cierto modo es respetar su forma de pensar de cada estudiante, porque a veces quizás queremos que todos logren comprender lo que el docente quiere transmitir y quiere enseñar, sin ver las características individuales de cada estudiante, y esto es importante. A veces quizás he escuchado que, por ejemplo, en Panamá existen tribus donde, aunque haya mucha modernidad a sus lados, pero mantienen toda su cultura intacta en esas tribus. Entonces creo que es importante que también se respete. Y claro, no solo la parte indígena, sino que todas las áreas de la vida. Así es, muy bien. Gracias, Azael. Algo importante que menciona Claudia y quizá voy a reforzar un poco la idea en cuanto a cuando ella menciona cómo ella se dirige a los estudiantes. Por un lado, genera confianza. Cuando uno ocupa un poco del lenguaje que ellos ocupan. Y ellos se sienten que uno es parte ya del grupo. Cuando uno es, sin pasarse de los límites, ¿verdad? Y establecer siempre el respeto para ellos, sin que ellos se sientan ofendidos en algún momento. Pero el uso del lenguaje de ellos favorece también, porque y fíjense que aquí es donde entra también, digamos, entender, como usted menciona, Azael, tomar las características individuales de los estudiantes. Y es que el docente debe de, digamos, ocupar un lenguaje que sea comprensible con los estudiantes. Enseñarles los mismos conceptos en el lenguaje que ellos manejan, que ellos comprenden. Y de ahí que Claudia dice, hasta nosotros los docentes practicamos la etnomatemática con ellos. Ocupamos un lenguaje sencillo, comprensible. Y en la medida que ellos van avanzando, también el mismo rigor matemático también nos lleva a que tomemos ya con alumnos de tercer ciclo un lenguaje más formal de aquellos conceptos en matemáticas. De tal manera que el alumno pueda dar el carácter formal de las matemáticas y enseñarles poco a poco que hay términos que se deben de manejar ya a ese nivel. Una de las cosas que yo observo todavía aún en tercer ciclo y que he tenido que a veces, y de hecho corrijo cuando dibujen, tracen una circunferencia. ¿Y esta rueda cómo la vamos a hacer? No se llama rueda, se llama circunferencia. Mire, ¿y esta raya cómo la trazo? Cuando vamos a construir una gráfica que tiene como gráfico la línea recta. ¿Y esta raya cómo va? Entonces, ya en ese caso, de hecho, ni aún en un nivel de primaria creo que es bueno ir llamando a cada cosa por su nombre en matemáticas. Eso sí no es, digamos, adecuado, digamos, considerar que los alumnos, aunque sean pequeños, que mencionen las cosas por su nombre en cuanto a las figuras en matemáticas, cuando hablamos de geometría.
Entonces, pero hay otro lenguaje que nosotros podemos utilizar con los estudiantes que les facilite la comprensión de los conceptos. Y como Claudia menciona, ahí es donde vemos que los docentes también hacemos etnomatemática con los estudiantes. Y como menciona Sael, considerar las características particulares de los estudiantes es fundamental, creo yo que es de los principios que debemos de tomar en cuenta como el punto de partida para poder trabajar con nuestros estudiantes. Entonces la etnomatemática involucra muchos, digamos, factores que deben de considerarse para poder trabajar en el aula con nuestros propios estudiantes. Aún, fíjense, pasa que en los centros educativos, ya sean privados o públicos, aún dentro de 2 grados con el mismo grado en diferentes secciones, son diferentes. Y a veces si el maestro trabaja en la misma asignatura con los 2 grados, a veces el docente tiene que manejar diferentes metodologías para poder ayudarles a ambos, porque puede ser que las características de cada uno de ellos, obliguen al estudiante, digamos así la palabra, obliguen o lleven, o el docente reconozca necesario la utilización de diferentes metodologías, porque aunque sea de un mismo grado en la misma institución, los estudiantes son diferentes. No digamos con aquellos estudiantes que quizás estén en otro centro educativo. Mucho más la diferencia se puede observar cuando son quizás de la zona rural a la urbana. Y piense usted ahora cómo ha de ser esas diferencias en cuanto a los sectores privados y públicos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si tomamos en cuenta la definición de Ambrosio, que es muy extensa dentro de nuestros centros educativos, practicamos la etnomatemática, como Claudia ya lo mencionaba. Bueno, continuamos, y es que la etnomatemática tiene mucha utilidad como programa de investigación, dado que permite explorar la matemática utilizada fuera de la escuela por grupos como los previamente señalados, por lo que es posible observar diferencias entre la usada por diferentes grupos. En este sentido, la cultura aritmética, geométrica o algebraica, debida a las actividades cotidianas de determinados grupos socioculturales, puede tener elementos variantes e invariantes, lo cual es propicio para concretar experiencias de aprendizaje que atiendan la diversidad. El aula se convierte en un espacio para producir, construir conocimientos, saberes, no aislados de la dinámica cotidiana de los miembros de cada grupo. Eso obliga a no llegar al aula con programas previamente elaborados, sin antes abrir espacios para construirlos a partir del contacto con la comunidad. Y aquí es donde yo me recuerdo que hace un momento los dos, Claudia y Asael, llegan a una conclusión que es común para ambos, que reconocen que los programas de ESMATE no han considerado los grupos, digamos específicamente los grupos indígenas que aún existen en nuestro país. Entonces, prácticamente esos programas que ya se elaboraron, como que dejaron fuera a este grupo, ¿verdad? Que si bien es cierto en porcentaje es una minoría, pero existe. Desde luego se reconoce la existencia de estos grupos, entonces se debió haber tomado en cuenta, como lo menciona el autor, para poder elaborar estos programas. Entonces parece que aquí eso no se dio, no se tomó en cuenta. Bueno, en ese sentido, Vital y Moser afirmaron que debemos utilizar 4 perspectivas principales de investigación en etnomatemática, que son la histórica,
investiga la reconstrucción de la historia de la matemática en diferentes culturas. La antropológica estudia las prácticas matemáticas de grupos culturales identificados. También tenemos cotidiana, estudia la actividad matemática en contextos no escolares, como por ejemplo las estrategias de resolución de problemas utilizados en la vida diaria. Y la educativa, investiga la articulación de los resultados de la etnomatemática con el currículo de la matemática. La etnomatemática también contempla, de acuerdo a De Ambrosio, diferentes dimensiones. Está la conceptual, histórica, cognitiva, epistemológica, educativa y política. En cuanto a la dimensión conceptual, define la etnomatemática como un programa de investigación en historia y filosofía de la matemática, con obvias implicaciones pedagógicas, donde cada individuo de la especie humana acrecenta su realidad natural a partir de los artefactos y mentefactos que son las experiencias y pensamientos acumulados por él y por la especie. En cuanto a la dimensión histórica, llama la atención sobre la necesidad de realizar estudios históricos de la educación y del momento cultural actual en que están viviendo los jóvenes y de los cambios que debe sufrir el currículo escolar para atender dichos cambios. ¿Será cierto que la revisión del currículo o los cambios que sufre o los ajustes que se han hecho al currículo corresponden a la necesidad de los estudios históricos? Dice que aquí mencionan a los jóvenes y quizás concretémonos a los jóvenes. ¿Será que el currículo ahora propuesto, los cambios que se le han hecho a la currícula nacional, específicamente en matemática, surge como respuesta a lo que los jóvenes hoy están viviendo y a las necesidades de aprendizaje de eso? Bueno, quizás ahí yo soy bastante crítica, porque el proyecto SMATE se siente, y nos ha tocado estarlo viendo también en la otra materia, diseño curricular, se siente como muy aislado de lo que es el currículo nacional. Porque tal vez SMATE quiere dar pasos, pero si las bases o los fundamentos, por ejemplo, del currículo no están renovados, difícilmente va a ser algo en conjunto. La vez pasada comentaba yo, por ejemplo, esto con respecto a lo de los jóvenes. Hay materias, por ejemplo, que se está dando con la matemática, donde se ha cambiado el orden de los temas que se dan. Por ejemplo, para resolver ahora ecuaciones cuadráticas, si no me equivoco, está desarrollado en primer año, creo yo. Y así muy levemente en noveno. Pero a los muchachos se les empieza a dar en ciencias, se les empieza a dar tiro parabólico, se les empieza a dar ciertos temas en ciencias que necesitan, por decir algo, de la ecuación cuadrática. Entonces, cuando algo puede ser tal vez llamativo a los jóvenes, como es la ciencia, porque es un poco más práctica que la matemática, se ponen trabas que no dependen de él, sino que depende de la mala estructura que tiene el currículo o los programas de estudio. En el caso, estaba pensando acerca de esto de la dimensión histórica y de la dimensión, de las perspectivas, creo yo, que mencionó. Sí. De la histórica, la antropológica, la cotidiana, y pensaba yo, pero es que ¿cómo vamos a meter la cultura indígena en un país donde da pena decir que alguien es indígena, o donde da pena de las raíces, donde ha sido tan destruida la cultura que difícilmente un joven
se va a sentir identificado con este tema, pues. Es un insulto. Si usted le dice indio a alguien, es un insulto en vez de sentirse orgulloso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que los jóvenes cambien esa idea donde es una globalización que tienen ellos hacia ver otras culturas como lo mejor y no la propia, pues? Entonces sí, me ponen... También tuvimos la clase previa de derechos humanos, donde era el tema también la parte indígena de los derechos humanos y cómo hacerlo, y bueno, la verdad es que es un tema muy delicado a nivel de currículo, porque nadie lo trata, porque es algo que creo yo que es una deuda que se tiene con la cultura de El Salvador. Así es, muy bien. Gracias. Sí, lo que usted comenta es cierto. A veces aún los mismos, digamos, los mismos indígenas, los que se encuentran dentro de estos grupos, por la misma discriminación que usted hace referencia, parece ser que prefieren pasar desapercibidos, ¿verdad? Porque, como usted dice, que a alguien le digan indio es una ofensa, aún dentro de los jóvenes que vemos en nuestros centros escolares, no solamente porque se les llame así, sino porque hoy, si usted los pone, digamos, a escuchar música o a querer, digamos, poder, digamos, enseñarles un baile que sean propiamente de nuestra cultura, ellos se sienten ofendidos. Solo veamos la música que ellos escuchan, qué es lo que ellos consumen. Cuando digo consumen, ropa, música, qué es lo que escuchan, y parece que hay un borbandeo sobre la cultura extranjera en nuestro país, y hay jóvenes que aún podrían sentirse, digamos, avergonzados de la cultura de nuestro país. Y entonces, imagínense que yo lo notaba en un grupo y empezaba a notar esa apatía o esa pena que ahora les da, por ejemplo, a los jóvenes participar en un punto artístico, por ejemplo. No quieren, no les gusta. Ellos buscan, y todavía la música que se escucha, y ellos buscan, no se sienten identificados con nuestra cultura. Hay tanta riqueza cultural en nuestro país que, como usted lo menciona, Claudia, la misma discriminación de estas personas que aún son parte de y existen en nuestro país, los ha ido como, digamos, anulando, desapareciendo, no porque no existan, sino porque han sido discriminados y marginados. Esto ha imposibilitado también que, por ejemplo, y hablando siempre de lo que mencionaban, que los programas de SMATE no han incluido a estas personas. Pero muy acertado su comentario, Claudia. Veamos también la dimensión educativa. De Ambrosio llama la atención sobre hacer de la matemática algo vivo, tratando con situaciones reales en el tiempo y en el espacio, y a eso a través de la crítica, cuestionar el aquí y ahora. Al hacer esto, exploramos las raíces culturales y practicamos la dinámica cultural. Respecto a la dimensión política, de la etnomatemática propone una educación que estimule el desenvolvimiento de la creatividad desinhibida, conduciendo a nuevas formas de relaciones interculturales e intraculturales. Hacer de la matemática una disciplina que preserve la diversidad y elimine la desigualdad discriminatoria
el programa Etnomatemática tiene ese objetivo mayor. Aún fíjense que si hablamos de la etnomatemática, me voy a referir, quizás yo no sé si es que puede ser aplicable en ese sentido. Fíjense que hablando de los programas de SMATE, no sé si es que fue en Usulután, si no me equivoco. El año pasado convocaron a unos docentes de matemática a ciertas, digamos, congresos aquí en el país, donde se expusieron los avances en cuanto al uso y los resultados obtenidos a partir del uso de los libros de SMATE. Me llamó mucho la atención que un docente en Usulután mandó a traducir los libros de SMATE a lenguaje braille. No sé si ustedes ya habían escuchado esto. A mí me llamó mucho la atención porque ese docente tuvo la iniciativa de mandar a traducir los libros, yo no sé de qué, si fue de media o de básica, a lenguaje braille. Porque seguramente tenía algún estudiante con esta necesidad educativa especial. Pero eso pues facilitó en el estudiante, quizás, o los estudiantes que tenían esa necesidad de aprender matemáticas con estos libros. Interesante. Entonces, vemos también que dentro de la etnomatemática están o forman un tipo de grupo con necesidades de aprendizaje en matemáticas, pero que requiere una atención, digamos, diferente en relación al resto. Entonces, me recuerdo esto. Y eso como hacer esto también está dando atención y enfoca el docente sus esfuerzos para atender a la diversidad. Bueno, eso es como un comentario porque me acordaba de esta experiencia que un docente en matemáticas, si no me equivoco, en Usulután, lo comentó. Bueno, está la dimensión cognitiva de la etnomatemática, que nos permite analizar los procesos de aprendizaje, analizar las lógicas de producción de conocimiento matemático. Respecto a la dimensión epistemológica, que nos permiten estudiar en profundidad la naturaleza de las matemáticas y entender la existencia de diferentes juegos de lenguaje, formas de vida y gramáticas que dan sentido al conocimiento matemático de acuerdo a la práctica social donde se enmarque. Entonces observe que la etnomatemática considera estas dimensiones para hacer posible el desarrollo y la aplicación de la matemática en los diferentes grupos culturales. Gabarrete, Albanese, Martínez García y Chavarría plantean que el diseño del curso de enculturación de docentes a partir de etnomatemáticas se da en función de estimular la sensibilización sobre la dimensión histórica y filosófica de la matemática, la sensibilización sobre la visión social y cultural de las matemáticas, la formación de los docentes como enculturadores matemáticos, es decir, como sujetos que se apropian de su identidad regional desde la investigación de las matemáticas de su entorno, así como también el fortalecimiento de la creatividad docente a partir de actividades que inducen a la creación de recursos didácticos contextualizados con el entorno docente. Observe también que para poder aplicar o utilizar la etnomatemática se necesita también la enculturación de los docentes, que los docentes sean formados,
sean capacitados, de manera que en su formación sean incluidas todos esos elementos que capaciten al docente y en función a estos aspectos que menciona Gabarrero. Respecto a la planificación didáctica desde el enfoque intercultural, observe que la etnomatemática también tiene su impacto o tiene su incidencia en la forma en cómo se planifica. Siempre con los mismos elementos que caracteriza la planificación didáctica, pero ahora se incorporan algunos elementos que hacen que la forma en cómo se planifique varía respecto a la planificación didáctica, ¿verdad? Dentro del otro enfoque de la matemática. Bueno, el interés por orientar la formación docente desde la visión del programa de no matemática radica en potenciar estas competencias que permitan descongelar matemáticas insertadas en objetos culturales y promover la creatividad docente necesaria para desarrollar el currículo de matemáticas en conexión con el entorno sociocultural. Fíjense que acá va orientado en cuanto a la formación de docentes, a la promoción de la creatividad docente necesaria para que éste sea capaz de desarrollar el currículo de matemáticas dentro de un contexto sociocultural. Bueno, de hecho sí es, cuando se realiza una planificación didáctica, el docente pone de manifiesto su creatividad al momento en que él planifica. Porque la creatividad, porque es una planificación que es funcional dentro del contexto socioeducativo en donde se ejecuta y se desarrolla esta planificación. Solo el hecho de tomar en cuenta, como lo mencionan también, las características de los estudiantes, donde el estudiante se desarrolla en el contexto educativo, en comunidad, en familia, determina la planificación didáctica que elaboramos. Entonces, dentro de un grupo cultural, también esta planificación didáctica se ve prácticamente influenciada en cuanto al diseño que se va a hacer de esta planificación. Por eso es que se trata que los docentes de formación desarrollen esa creatividad que es necesaria para el desarrollo del currículo en matemáticas. Las propuestas de mediación en el aula plantean el protagonismo del estudio de un signo cultural. Este signo cultural entendido como un rasgo característico de una cultura, con el cual se puede construir una secuencia de actividades para introducir un concepto matemático escolar cuyo potencial didáctico matemático se puede aprovechar en las aulas escolares. Quiero preguntar, las propuestas de mediación son las mismas actividades que el docente diseña para poderlo desarrollar dentro de un contexto educativo, un ambiente educativo. Ahora, si estas son actividades de mediación que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, ¿cuál es la característica o la diferencia, cuál es la diferencia que ustedes pueden hacer respecto a las actividades de mediación que se hacen o que hemos aprendido a hacer hasta el día de ahora y estas actividades dentro de estos grupos culturales donde sea posible la etnomatemática? ¿Cuál es la diferencia que usted pueda ver en el diseño de estas actividades? Principalmente creo de que es respetando la necesidad, y no tanto quizás la necesidad social, sino su necesidad cultural de cada grupo. Y también creo de que es como ser más humanos en ese sentido, porque a veces quizás exigimos tanto y no tenemos en cuenta
como las capacidades propias cognitivas de cada estudiante. Y respecto a todo esto que hemos estado tratando, recuerdo que en una reunión que teníamos con los señores japoneses respecto a SMATE, se criticaba eso del programa, de que no da para mucho de ser creativo como docente, porque se exige tanto que se lleve los 45 minutos, que se lleve el desarrollo de los ejercicios, el problema inicial, incluso habiendo como recursos didácticos interesantes para ciertos temas, no da para mucho, creo que en ese sentido. Gracias, Rafael. Fíjese que yo también reconozco eso que usted menciona, y creo que yo lo mencionaba con ustedes, y si no, pues lo comento, es el hecho de que los programas en Marte anula totalmente el diagnóstico, lo anula, porque es un programa donde debe desarrollarse, o sea, un programa que se desarrolla de forma, digamos, unificado, todos de acuerdo a la formalización. Si vemos la lección, desarrollamos esta digamos, actividad de introducción, todos estamos haciendo eso. Entonces, algo que yo, cuando vimos nos reunieron para explicarnos el uso de los libros, yo algo que observé que anula totalmente el diagnóstico, las características particulares de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje. Lo que usted menciona también, hasta él, yo lo había notado. ¿Cómo utilizar recursos didácticos? Si imagínense que para poder realizar una actividad de matemática, utilizando un recurso a veces ni los 45 minutos alcanza, solo para desarrollar las actividades. A veces ni eso, o sea, depende de qué es lo que queremos, ¿verdad? Pero a veces vemos en la realidad que el tiempo a veces no alcanza para poder desarrollar un contenido en 45 minutos, aún con lo que el programa SMATE propone, sin el uso de estos recursos, y utilizándolos menos. Y eso es algo en el que yo estoy muy de acuerdo con usted, no da para más, o sea, no nos permite. A veces yo he intentado también utilizar recursos, pero veo el tiempo y veo que no me va a alcanzar. Entonces, no, sí lo he hecho, pero no he podido extenderme más, y los estudiantes sienten que uno los lleva corriendo. O sea, que uno los lleva, como ellos dicen, a la carrera, y dicen, vamos más despacio, usted va muy rápido. Entonces, esas son de quizás comentarios que se escuchan de parte de ellos. Bueno, desde esta perspectiva se promueve una pedagogía culturalmente relevante y la sensibilización docente hacia la matemática como un fenómeno cultural que es compartido socialmente. Dentro de la sensibilización docente, creo que aquí va lo que usted mencionaba, Rafael, respecto al diseño de las actividades, ¿verdad? Que sean un poco más acercándonos, ¿verdad?, a ellos como estudiantes dentro de su cultura. Blanco plantea que la visión pedagógica que se asume desde la etnomatemática debe regirse sobre una práctica y dentro de las necesidades ambientales, sociales y culturales, así como también dar espacio para la imaginación y para la creatividad, donde el docente tiene en cuenta el contexto en el que sus alumnos viven. La creatividad también se nos anula, ¿verdad?, acá en los programas de SMATE, porque todo está diseñado. Algunos podemos ver esa ventaja que ya no planificamos, ya no elaboramos los guiones de clase, pero deja muchos vacíos, ¿verdad?, en cuanto a la naturaleza de una planificación didáctica. También plantea que la etnoeducación requiere de etnoeducadores que promuevan en sus alumnos una visión crítica del presente y que les faciliten los instrumentos intelectuales explícitos, analíticos y materiales para su desarrollo en una sociedad multicultural. El proceso de enculturación de los docentes abarca los aspectos teóricos y metodológicos que se traducen en abordar el estudio del conocimiento matemático en el contexto regional del docente, quien se implica en un proceso de investigación de las etnomatemáticas de su propio entorno y quien reflexiona acerca de su propia práctica.
con el fin de favorecer un aprendizaje significativo con pertinencia cultural. Fíjense que estas acciones que requiere, que son parte del proceso de enculturación de los docentes, convierte a los docentes en investigadores, porque lo lleva a, y aquí lo dice, un proceso de investigación de la etnomatemática del entorno del docente, quien reflexiona, dice, de su propia práctica docente, con el fin de favorecer un aprendizaje significativo con pertinencia cultural. En otras palabras, al realizar este proceso de investigación, investigativo de la etnomatemática, va a conllevar al docente a hacer un cambio en su planificación didáctica. Debe ser una planificación didáctica que sea 100% favorable y funcional dentro del contexto sociocultural para el cual, en donde él se desarrolla como docente. Y seguramente ya no va a ser funcional dentro de otro contexto, dentro de otro grupo cultural, porque, y de hecho así es, y si nosotros vemos y tomó en cuenta lo que Ambrosio, digamos, toma cuando define la etnomatemática dentro de diferentes grupos, parece ser que la planificación didáctica que nosotros realizábamos antes en matemáticas era una etnomatemática porque tomábamos en cuenta el diagnóstico institucional, el diagnóstico que se realizaba de los estudiantes, entonces se diseñaban las actividades de mediación dentro de ese grupo. Entonces el docente al elaborar el diagnóstico, a seleccionar, digamos, a partir de los elementos encontrados o de la información encontrada de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, tomando en cuenta también la institución, se determinaba qué actividades eran posibles desarrollarse, qué actividades, cómo las actividades iban a ser diseñadas de tal manera que se involucraran problemas dentro de la realidad educativa del estudiante dentro de su comunidad. Prácticamente lo hacían, o sea, este proceso investigativo lo hacían, bien o mal se hizo, o sea, pero con los programas de mate parece que esto ya no es posible hacerlo. Gabarrete y Albanese recalcan que lo que se pretende es que los docentes desarrollen competencias o habilidades para analizar los problemas de su aula y darle soluciones abiertas y coherentes con la realidad temporal y del entorno. Para ello, la metodología de trabajo que ha sido implementada en estas experiencias formativas está centrada en el estudio de las matemáticas implícitas en un signo cultural. El proceso investigativo del signo cultural se reflexiona sobre la universalidad del conocimiento matemático y sus aplicaciones didácticas, que permita a los docentes diseñar actividades basadas en situaciones culturales que puedan abordarse en las aulas de matemáticas caracterizadas por su diversidad cultural y llevar a cabo el desarrollo del currículo de matemáticas con un enfoque intercultural, tanto en sus fines como en sus recursos. Desde esta perspectiva se materializa el proceso de planificación, considerando la posibilidad de hacer explícitas las matemáticas que están implícitas en el entorno del docente y del estudiante. Para ello, se entiende por planificación el proceso de toma de decisiones que permita imaginar y crear ambientes y experiencias de enseñanza y de aprendizaje antes de que ocurran. En otras palabras, la planificación se realiza antes de desarrollar los contenidos del programa, o más bien, o concretamente, antes que un contenido sea desarrollado. Esto incluye decidir acerca de la intencionalidad educativa, las estrategias metodológicas, los métodos y técnicas de evaluación, los medios o recursos a utilizar, el ambiente o infraestructura. Fíjense que acá son los mismos elementos que una planificación didáctica conlleva, pero lleva la variante que se debe de considerar el contexto sociocultural. También las características del estudiantado,
el rol que cada participante del proceso educativo ejerce, entre otros factores. La planificación didáctica se concentra en 4 interrogantes alrededor de las cuales debe reflexionar el docente para la organización del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Estas 4 interrogantes usted ya las conoce, las tuvo que haber visto y estudiado en planeamiento didáctico y en otras asignaturas se ha de haber retomado. La primera es ¿para qué enseñar? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Para qué enseñar? ¿A qué se refiere? Yo diría que los objetivos, las competencias, para qué, o más bien dicho, los fines, para qué queremos. En el caso por ejemplo, de un contenido matemático, cuesta mucho contextualizarlo, pero se quiere enseñar un contenido matemático para generar un conocimiento dentro del perfil que se quiere formar en el estudiante. Muy bien, Claudia. Fíjese que en el programa SMART antes se conocía como los objetivos de aprendizaje, hoy son las competencias, ¿sí? Y es a lo que usted se refiere, ¿verdad? ¿Qué competencias necesitamos que los estudiantes desarrollen? ¿Qué enseñar? ¿A qué va relacionada esta pregunta? ¿Con qué va relacionada esta pregunta? Eso va relacionado con todos los contenidos que vamos a incluir Correcto. para la enseñanza. Correcto, Asael, así es. ¿Y a quiénes enseñar? Puede ser los estudiantes. Muy bien, así es. ¿A quién va dirigido el proceso, verdad? De enseñanza. ¿El cómo? ¿A qué se refiere? Metodologías. Metodologías, incluye los recursos. Técnicas. Muy bien, correcto. ¿Y cuándo enseñar? Ahí va lo de el tiempo, ¿verdad? Correcto. Se requiere la planificación del recurso. Correcto. Muy bien, Claudia. El tiempo que puede ser semanal, puede ser diario, puede ser mensual, trimestral, por periodo. Entonces va en relación a eso. ¿Cuándo enseñar? Es cómo, para cuánto tiempo, en qué periodo de tiempo estamos diseñando o hemos diseñado esa planificación. Fíjese que son los mismos elementos que contiene la planificación, pero ahora, como decía, con el agregado o la variante que dentro de un grupo o un contexto sociocultural, pero son los mismos elementos que llevan la planificación. Dentro de la planificación también está la evaluación como un proceso permanente y continuo que nos permite conocer el avance en los aprendizajes del estudiantado a partir de técnicas e instrumentos. Bien, la planificación curricular. Antes de entrar a este espacio, fíjese, le voy a comentar. Este contenido es bastante extenso y ya tenemos las 11:20, nos acercamos a las 11:20 y hay unos ejercicios propuestos. Quiero preguntarles, desarrollamos la parte teórica o como ya ustedes ya realizaron su lectura, ¿verdad? Porque todavía hay unas partes que hay que retomar, que es la planificación curricular a partir de un signo cultural, está el desarrollo de la etnomatemática, está referida a Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y en El Salvador. Todavía falta como ver un poco de esa teoría. Pero no sé si cambiamos un poco la dinámica en este momento y tal vez algunos comentarios o preguntas respecto a lo que falta y nos enfocamos en el desarrollo de los ejercicios, porque también les tengo que compartir las preguntas de tarea. No se salvan, jóvenes.
Hay preguntas de tarea. No sé, comenten ustedes cómo podemos hacer porque el tiempo nos ha avanzado y el tema está bastante interesante. Está bien, cambiemos de metodología. Porque Muy, eso se muy, refiere de lo mismo, de la etnomatemática y lo que continúa es los rasgos que se van viendo históricamente en cada uno de los países. Creo. correcto. Y Claudia, ¿qué opina? Personalmente prefiero más seguir en el tema, pero me imagino que también usted tiene que cubrir los ejercicios, porque pues sí, los ejercicios de alguna u otra forma los podemos discutir o hacer o entregárselos incluso si es necesario en la tarea. Pero como guste, realmente ya sea que nos pasemos a cualquiera de las dos cosas es buena porque igual vamos a avanzar, así que como usted guste, no hay problema. Bueno, gracias, Claudia. Propongo otra situación, tal vez aquí para poder atender a las dos opiniones. Podemos dejar hasta aquí el desarrollo de la teoría y la puedo retomar en una tutoría de repaso que podemos desarrollar el viernes, de este viernes al próximo, y me voy a ir a los ejercicios. ¿Qué les parece? Sí, está bien, Lick. Pienso para poder quizás abordar un poco algunas dudas que tenemos sobre la teoría, lo podemos hacer en la tutoría de repaso, entonces partiría yo desde este punto, el número 3, para poder finalizar. Bueno, entonces, sí, porque mire, falta, y el tema está bastante interesante y hay mucho, como dicen, tela que cortar. Ir hasta donde está aquí. Bueno, entonces para poder tener un poco de espacio, en cuanto a tiempo, la agenda hace referencia a estudiar y la unidad número 3, multiplicación y división de números positivos, negativos y el 0, y poder resolver algunos ejercicios, son varios. La primera, el primer ejercicio o problema, perdón, el primer problema propuesto es el siguiente y quiero que vayamos, si bien es cierto, a tratar, a resolverlo, también quizás comentar cuáles son quizás los contenidos que se están abordando acá, quizás la metodología para poder resolver este ejercicio, etc. El problema propuesto es el siguiente. José va a jugar fútbol cada 6 días y Carlos cada 21 días. Si hoy coincidieron en jugar, ¿cuántos días pasarán para que vuelvan a coincidir? Bueno, creo que este es de los temas que más les cuesta a los muchachos, el mínimo común y el máximo común, y entender por qué. Yo siempre les trato de decir que tienen que encontrar las palabras clave, ¿verdad? Sí. Y en este caso, pues, la palabra clave es coincidir. Porque eso quiere decir que tenemos que encontrar el menor día o el menor cantidad de días donde se van a volver a reunir. Entonces, siempre les hago la relación de que tienen que poner la palabra coincidir con el mínimo común. O, por ejemplo, si están en una carrera y les dicen tal se tarda tanto y otro se tarda tanto, ¿en qué momento van a coincidir? Entonces, aquí sería de plantearles que saquen el mínimo común entre el 6 y 21 y ese es el resultado de cuántos días pasarán para que vuelvan a coincidir. Correcto. Así es el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, así es. Entonces, prácticamente el contenido para
que permite la resolución de este ejercicio es la aplicación del mínimo común múltiplo. Hay diferentes, el alumno puede tomar las diferentes formas de poderlo calcular, ¿verdad? Para poder llegar a la solución del problema. Pero lo importante también aquí es identificar qué concepto, qué contenido vamos a aplicar en la resolución de este ejercicio. Bueno, y si lo resolvemos, ¿cuántos días pasará para que ellos vuelvan a coincidir? 24, Lee. 24 días. Claudia, ¿qué dice? Es de 42. Será 42. A ver, 42. tenemos de 21 y 6, mitad de 6, 3, 21 se baja, tercera de 21, 7, tercera de 3, 1, y luego sacamos séptima y entonces nos queda 42. O sea que dentro de 42 días va a coincidir. ¿Estamos bien, Asael? Yo había tomado 26 y 24 el problema. Bueno, sí es 42. Muy bien, gracias. Entonces, pasarán 42 días para que vuelvan a coincidir. Muy bien. Vamos a, son varios, les comento. Dice, para el cumpleaños de Julia se requieren comprar vasos y platos. Los vasos vienen en paquetes de 6 unidades, mientras que los platos en paquetes de 8 unidades. Considerando que el número de platos y vasos deben de ser el mismo y el mínimo posible, ¿cuál es la cantidad de platos y vasos que se tendrán? Como Claudia mencionaba, es importante en este contenido de mínimo y máximo que los estudiantes identifiquen cuál es la palabra clave que los orientan a qué es lo que van a calcular. ¿A dónde está la palabra clave? Mínimo posible. Correcto. Mínimo posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? El MCM otra vez. Muy bien, el MCM. ¿Cuál es el MCM de 6 y 8? Me tengo que retirar unos minutitos, ya regreso. Sigo conectada, pero tengo que estar ausente un ratito. Bueno, entonces hasta él sacamos el MCM. Es 8. No. No es 8. ¿Manda? 24. Correcto, así es. Entonces, ¿cuál es la cantidad de platos y vasos que se tendrán? 24, ¿verdad? Para poder, digamos, emparejar un plato con un vaso. Así es. Entonces se necesita de 24 platos y 24 vasos. Muy bien, entonces aquí se aplica el cálculo, ¿verdad? Del mínimo común múltiplo. El número 3 dice, para una campaña de reforestación en El Salvador, se compran árboles de bálsamo y maquiliscua, de manera que se tienen 49 árboles de bálsamo y 294 unidades de maquiliscua.
se quiere hacer el mayor número de grupos de árboles en los que contenga el mismo número de cada tipo. ¿Cuántos grupos se harán? ¿Y cuántos árboles de cada tipo tendrán los grupos hechos? ¿Qué es lo que vamos a calcular acá? ¿Cuál es la palabra clave? Aquí dice mayor número de Mayor. Entonces vamos a calcular. máximo. Muy bien, calculemos el máximo, por favor, hasta ahí. Creo que olvidé cómo calcular eso. El MCD. Ajá. Fíjese que digamos, Los divisores. los divisores comunes. Por ejemplo, 49 tiene como divisor 7 y la unidad. Ajá. 294 tendría que dividirse para poder sacar el MCD entre 7. Ajá. ¿Será posible dividir 294 entre 7? Sí. Ajá. Muy bien. Entonces 49 entre 7, 7. Ajá. 294 entre 7, 42. 42. Aún 42 tiene como divisor a 7, ¿verdad? 42. Sí, 6. Ajá, 6. Y le queda 1, ¿verdad? En 7, abajo de 7. Muy bien. El MCD entonces, vale, como tiene 1 para 7, de la división de 7 entre 7, 1, y 6 de la división de 42 entre 7, 6, ¿verdad? Ajá. Ahí ya no es posible continuar, digamos, dividiendo, porque tiene 1 y tiene 6, ya no es posible. Sí. Entonces el MCD es el producto de 7 por 7, Ya. 49. Ese 49 que usted obtiene es el número de grupos que se harán. ¿Cuántos grupos harán con estos árboles? 49. 9. Muy bien. Hay otra pregunta. Entonces dice, ¿cuántos grupos se harán? 49. La otra pregunta, ¿cuántos árboles de cada tipo tendrán los grupos hechos? ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? Pues va a ser 1 de bálsamo Correcto. y 48 de maquilismo. No. ¿Qué número le quedó? 7 entre 7 es 1, dijimos, ¿verdad? La última división que hicimos fue 7 entre 7, 1. 42 entre 7, 6. Ajá, 6. Entonces, ¿cuántos árboles de cada grupo tendrá los grupos hechos? Ay, es que 49 es el total de grupos, ¿verdad? Correcto. O es el total de elementos en cada grupo. Ajá. Si son 49 grupos, cada grupo tendrá un árbol de bálsamo y 6 de maquilisco, Así es. ¿verdad? 6 de maquilismo, sí. Muy bien. ¿Nos recordamos hasta él cómo obtener el MCD? Sí, sí. Bueno, continuemos con el siguiente. Para una biblioteca se comprarán paquetes de libros de álgebra, geometría y estadística.
que solamente se venden en paquetes de 12, 10, 14 unidades respectivamente. Se comprará el mínimo número de libros con el que se tenga la misma cantidad de asignaturas. ¿Cuál es el número total de libros que se tendrán por asignatura? ¿Cuántos paquetes de cada asignatura se deben comprar? Vamos a hacer mínimo. El mínimo, muy bien. El mínimo. $420. 420. Entonces, ese mínimo dice cuál es el número total. Perdón. ¿Cuál es el número total de libros que se tendrán por asignaturas? Total por asignaturas. ¿Cuánto paquete cada asignatura se va a comprar? Se compra el número de libros para que se tenga la misma cantidad de cada asignatura. No es 420, ¿o sí? ¿Cómo no? Porque dice, se comprará el mínimo número de libros con el que se tenga la misma cantidad de cada asignatura. La misma cantidad de libros de álgebra, la misma cantidad de libros de geometría y de estadística, pero como vienen en paquetes de 12, 10 y 14, se debe determinar el número total de libros que se tendrá por asignatura, o sea, 420 libros de álgebra. De cada asignatura. Porque dice que tengan la misma cantidad de cada asignatura. Ya. Ahora la otra pregunta, ¿cuántos paquetes de cada asignatura se deben comprar? Bien, entonces 35 de álgebra. 42 de estadística, no, de geometría. ¿Y cuántos de estadística? Y 30 de estadística. Muy bien, así es. O sea que 420 libros por de cada asignatura, dividido entre un número diferente de paquetes porque contiene diferentes números de libros cada paquete, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Este sí es el grado de dificultad más elevado. Sí, sí, sí. Así es. Muy bien. El papá de Ana trabaja 5 días y descansa el sexto. El papá de Antonio trabaja 8 días y descansa el noveno. Si empiezan su trabajo el martes, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que les toque descansar lunes a los dos? Mínimo, ¿verdad? El mínimo. Vale, pero aquí hay una situación, voy a calcular mínimo de 5 y 8. O de 6 y 9. No, de 6 y 9 sería. De 6 y 9, porque sí. Porque en el 6 descansa y en el noveno descansa. Así es, y dice, si empiezan su trabajo el martes, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que les toque descansar lunes a los dos? 18 días. 18 días. Veamos. Sí. 6 y 9 dijimos, ¿verdad? Sí. La mitad es 9. Tercera 1, tercera 9, 3.
Sí, 18. 18. Sí, porque es el día que les toca el descanso, ¿verdad? Ajá. La pregunta es, sí, ¿Cuántos días tienen que transcurrir para que les toque descansar lunes a los dos? pero dice el lunes. Ujú. O sea que ahí hay que jugar también con los días. Hay que jugar con los días. Si empieza su trabajo el martes. Ujú. Y esa martes, uno descansa. Vaya, el papá de Ana, si empiezan los dos el martes, el papá de Ana va a Descansa el domingo. descansar. No va a descansar. Ah, sí, perdón, sí. Sí, descansa domingo. Y el papá de Antonio, Descansa, miércoles. no, jueves. Jueves, no, 1, Ujú. 5, 6, 7, 8. Sí, jueves. Jueves. A mí me da miércoles. Martes, miércoles, jueves, viernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, el jueves es. Jueves es. Porque es cada 9, ¿verdad? Ajá, El pero noveno. fíjese que como empieza martes, ya el martes lo trabaja, ¿verdad? Ah, martes, Miércoles. miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Ah, pues sí, miércoles. Ajá, pero como empiezan los dos a trabajar ese día, ¿verdad? Viernes. Ujú. 4, 5. Ujú. Sí, miércoles. Ujú. Vaya. Aquí la situación que complica un poco y pone a pensar es el hecho de que cuánto va a pasar para que los dos descansen lunes. Sí, de hecho, sí. Complicado. Que en ese sentido tienen que ir contando los días, entonces. Ujú. Pero debe de haber Forma más. una manera para poderlo resolver. Hola, perdón, ya volví. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos? Claudia, ¿Qué estamos? ayúdenos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos en el 5. El papá de Ana trabaja Ujú. 5 días y descansa el sexto. Okay. Y el papá de Antonio trabaja 8 y descansa el noveno. Ajá. Si empieza su trabajo el martes, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que les toque descansar? Bueno, lunes a los dos. Ajá. A ver, entonces si él empieza su trabajo el martes, quiere decir que le sacamos el mínimo definitivamente. Sería 5, 8, 40, 40 entre los 7 días para ver si descansa el sexto. 7, el quinto sería ¡ja! ¡Ja! A ver, que me han discutido, muchachos. A ver, quiero ver. A ver si estamos. Déjenme pensar. Pues estábamos en que estaba difícil.
porque para llegar ¿Al lunes otra vez? al lunes, Ajá, o sea que el papá de Antonio... los dos empiezan el martes. O sea que aquí otra vez se vuelve a dar 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí este día es... Empieza el trabajo martes. O sea que si yo asumo que el descanso lo hizo Ana, el papá de Ana, lunes, y el papá de Antonio aquí lo estoy haciendo por la hojita para poder hacer el son martes, son 40 días en la semana, serían 5 días. Es que está mal, no sé, siento que está mal redactado. Casi llega, pero ¿de dónde sacas estos ejercicios? en los libros de mate. Mate, en serio. Bueno. Sí. No me pega. Ay, no llego todavía. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Y desde aquí en el reloj es 4, 5, aquí se lo he pasado 3. 8, ¿verdad? 5, 4, 6, 8. Entonces tiene que pasar 40 días trabajando. ¿Cuántos días tiene que tener? 40. 40 días. Sí. Para que vuelvan a coincidir tienen que pasar 40 días. ¿Y cómo se obtiene 40? Sacando el mínimo de 5 y 8 son 40 días, asumiendo que empezaron los dos descansando el lunes y que luego
vuelvan a transcurrir 40 días. Entonces, en el caso de ¿quién es? Del papá de Ana, van a ser 8 veces el ciclo. Y en el caso de Antonio van a ser 5 veces el ciclo, pero igual van a llegar al mismo lunes. Yo así. ¿Qué dice Azael? Pues no me peguen en 40, sino que en 42, pero no sé si me equivoco. Bueno, sería que verifiquemos esos resultados, ¿verdad? Ya un poquito más de tiempo. Voy a plantear los otros ejercicios. Pero por ahí va el cálculo del mínimo común múltiplo. Porque habla de coincidir, ¿verdad? O sea, los dos van a tener que coincidir en un día de descanso. Bueno, la siguiente es el último ejercicio. Las cigarras viven bajo tierra durante la mayor parte de sus vidas y solo emergen en la primavera de su último año para aparearse y reproducirse. El género norteamericano de cigarra, conocido como Magicicada, tiene un ciclo de vida extremadamente largo, de 13 o 17 años. Cada nidada de cigarras tiene sus propios años emergentes y ciclo de vida. El estado de Kansas solo recibe 2 nidadas de Magicicada. La primera nidada apareció por última vez en 1998 y tiene un ciclo de vida de 17 años. La segunda nidada apareció por última vez en 2011 y tiene un ciclo de vida de 13 años. A partir del año actual, ¿cuántos años tienen que pasar para que ambas nidadas salgan juntas? Bueno. Y vamos a hacer. Fíjense que ahí los ciclos, ¿verdad? De vida. Una tiene 13 y la otra tiene... La otra 17. Solo se saca el mínimo. Sí, el mínimo. Ya. Así es. Tanta país para eso. Perdón. Así está el... Sí, pero es que por eso le digo yo que a veces, incluso en el anterior, o sea, me voy directamente a que sea el mínimo porque yo hago que coincidan desde el principio. Entonces lo mismo es aquí, yo hago que ese 13 y 17 años sea en el 2010, por ejemplo, y luego pase ese 13 y 17 sacando el mínimo, se van a dar cuando se van a volver a juntar. Así Muy que, bien. sí. Solo con el cálculo ya. Solo Sí, con ya. el cálculo. No compliqué. Bueno. Si a ver, en 221 años. 221 años van a volver a coincidir para que salgan juntas las nidadas. Cabal. Imagínese usted, pobrecita, la cigarra y apenas viven como 3 días, ¿verdad? Si no me equivoco, un poquito más. Cabal. ¿Y cuánto tiempo tardan para que ellas puedan salir? Así es. Muy esporádica la vida de ellas, qué triste. Sonemos sobre esto. ¿Manda? La chicharra se puede comparar con lo de la cigarra con la chicharra, ¿verdad? Que también pasan mucho tiempo y de repente. Sí, igual que los sonpopos de mayo, ¿verdad? Esos pobres tienen una vida esporádica, un ciclo de vida más corta que la de las chicharras, ¿verdad? Pobres. Bueno, fíjense que este es el último ejercicio. Quiero compartirles la tarea. Son 3 preguntas. Pueden tomar una captura de pantalla para que no las copien. La voy a poner en el grupo para que les quede también. Vaya, para César. Me avisa cuando la pueda cambiar, porque son 3. Ya. Dele. Y esta es la pregunta número 3. Y muy buena idea, Claudia, en compartirla al grupo, la captura. Ya está. Bueno,
Entonces, esas son las dos preguntas de tarea, perdón, las tres preguntas de tarea en relación a al material que está, o al contenido que está en el material de la unidad número 5. Bueno, creo que terminamos a tiempo o a la hora. Abro el espacio para dudas o consultas o comentarios. Pues yo quizás tenía un poco, no duda en sí, sino más aclarar lo del ensayo. ¿Sí? Porque dice que vamos a leer lo que se nos ha subido ahí, la etnografía, la etnomatemática, perdón, en el contexto de la educación formal y las reflexiones que están ahí publicadas en la carpeta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, investigar en los libros de texto de tercer ciclo de educación media sobre la etnomatemática y las competencias básicas en la educación matemática. Pero a lo que voy es que vamos a investigar fuera de esos dos artículos o basados en esos dos artículos sobre los libros sobre el mate, pues, sí. Vaya, Basados en los dos libros o en los artículos pues, que se nos han subido, o tenemos que investigar afuera. Mire, porque pues, si ya dijimos un rotundo no de que el proyecto de SMATE no tiene la etnomatemática como dentro de sus competencias, entonces ¿cómo voy a hacer esa relación si sabemos que no la hay? Bueno, fíjese, Claudia, que usted puede, bueno, de hecho tiene que tomar esos dos materiales como la teoría base para poder establecer esa relación entre lo que hoy tenemos en los libros de matemáticas y lo que establece esos teóricos. Pero yo le voy a sugerir que si usted considera que estos materiales se quedan cortos para lo que usted desea escribir, si hay otros materiales que usted puede encontrar y que respaldan teóricamente lo que usted quiere escribir, hágalo. O sea, en el fondo lo que pretende el ensayo es hacer una crítica de los, ya sea constructiva o que usted que usted asuma una postura. Ajá, que yo agarre el libro de matemática de educación media y vea si la matemática tiene competencias básicas y entonces en base a eso hacer el ensayo. Correcto. Okay. Así es. Si responde, digamos, a la naturaleza a lo que corresponde a la etnomatemática y si está reflejado en el programa, en los libros. Ajá. Y si usted considera que sí, un poco, pero entonces ahí va su argumento, sí, pero creo que falta esto, hay vacío en esto, etc. No hay límite de páginas para eso. Yo considero que no. Fíjese que yo honestamente no, como preparé dos tutorías, dos materiales, no he revisado. Ajá. Pero podría, si no lo especifican, solo, porque sí, si me permite, ¿sí? No sé si, porque aquí está la instrucción. Sí, comparte. Aquí está, pero no dice, solo dice 7 y 9 párrafos, pero no da como un límite de páginas. Por eso le dije, miren, otras materias nos han puesto hasta el número de palabras que tienen que llevar. Entonces, por eso es que consultábamos si hay un límite o un mínimo o un máximo. Vaya, le voy a comentar algo. Fíjese que en los documentos, cualquiera, si usted redacta un documento, y ahí creo yo que puede orientarse en cuanto al número de páginas. Es cierto, no dice cuántas páginas, pero le voy a comentar que cuando uno elabora un documento de cualquier tipo, un texto académico, se sugiere que cada página de su documento, ya en el desarrollo del contenido, en este caso el ensayo, contenga entre 3, máximo 4 párrafos por página. Eso me ayuda bastante, porque ya por ejemplo en la introducción estamos hablando de entre 7 y 9 párrafos, 2 páginas. La otra que es entre 3 y 17 también son 4 páginas, entonces sí, ya más o menos. Sí. Muchas gracias. Sí, entonces sí puede tomar como base eso, entre
bueno, máximo, independientemente cuál sea su documento, máximo 4 párrafos. No porque es entre 3 lo ideal, pero máximo 4. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Azael, duda? No, creo que eso también era cuál era la relación que íbamos a tener, pero con lo que dijo ya está. Vale, está bien. Bueno, y si no hay más consultas o comentarios de su parte, recordarles, ¿verdad?, que pueden hacer sus consultas en los diferentes medios de comunicación, plataforma, correo electrónico y el grupo de WhatsApp. Y vamos a programar, ¿les parece la tutoría de repaso de este viernes próximo al siguiente? Sí. Bueno, No, entonces o sea, les voy a... Yo hablo en nombre de ASA. ya sabes. Sí. No este viernes, sino que el próximo. El próximo. Sí, entonces sería en junio, ya estaríamos en junio, 5 de junio. Y No. falta otra tutoría. Sí, falta una. Pues sería previo a esa tutoría. La última tutoría está para el 6, entonces la de repaso sería 5, ¿les parece? Sí, está bien. Está bien. Bueno, entonces la propuesta es terminar de desarrollar el contenido, en que nos quedamos, desde donde nos quedamos. Bien. Bueno, entonces Bueno. muchas gracias por su participación y asistencia. Si no hay más dudas o comentarios, voy a dar por finalizada la tutoría en línea 5, deseándoles bendiciones y feliz fin de semana. Muchas gracias, Lick, igualmente. Gracias.